Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Caro Morán, soy mamá de 2 niños y creé este espacio para entrevistar expertos que nos compartan herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Vamos a platicar con una guerrera. Mi amiga Bren, ella es health coach y terapeuta transpersonal. Tuvo un diagnóstico que le cambió la vida para siempre. Fue diagnosticada con cáncer de mama y hoy nos va a compartir su experiencia. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, amiga. Te quiero. Yo a ti te amo con todo mi ser. Gracias, amiga. Gracias por invitarme y como te decía hace un momento, es la primera vez que realmente abro mi corazón sobre este tema. Así que muchas gracias por invitarme y yo feliz de que tengas la primicia. Gracias por confiar en mí, Bren. Gracias por confiar porque definitivamente compartir tu experiencia seguramente puede ayudar a muchas personas que son recién diagnosticadas con cáncer de mama o personas que saben que lo tienen en sus genes y que quieren cuidarse, quieren prevenir, y tú eres la experta en salud y también pues desde tu experiencia, ¿no? Cómo lo viviste y cómo puedes guiarnos para tomar mejores decisiones. Totalmente, amiga. Creo que eso lo que acabas de decir es súper importante porque claro que yo dedicándome al tema de la salud y en bienestar hace pues ya casi 16 años, lo último que pasa por tu mente es cáncer, ¿estás de acuerdo? Entonces, realmente, como bien decías, fue algo muy transformador y espero que mi historia ayude a cada vez ser más conscientes sobre la importancia que tiene el amar a tu cuerpo, tocarlo y acercarte a él. ¿Cómo fue que descubriste que tenías cáncer de mama? ¿Cómo te tocaste? ¿Te sentiste algo? Sí, fíjate que estaba de vacaciones, me acuerdo era por enero del 2021. Estando en la playa, pues cuando me estaba poniendo mi bikini, de repente sentí un bultito en el pecho, ¿no? Claro, como te decía, pues imagínate siendo una especialista en salud, corría maratones, tú lo sabes, o sea, era muy deportista, jamás cruzó por mi mente en ningún momento que pudiera ser cáncer. Y justo pues el novio que tenía en ese momento sí se asustó porque era una bolita que estaba bastante dura. Y de hecho quiero mencionar que eso es justo una de las características del cáncer, que es muy duro, ¿no? O sea, cuando palpes algo muy duro, hay una alta probabilidad que sea pues cáncer, ¿no? Sin embargo, no hay que asustarnos, siempre hay que acudir al médico. Así que yo regresando, voy al ginecólogo, primer error. Siempre cuando te palpes algo en las mamas, tienes que ir con un mastólogo o un oncólogo. Y voy Directamente. Directamente. O sea, si te palpas algo anormal en tus senos, tienes que ir con un oncólogo o con un mastólogo. Pero bueno, las mujeres estamos muy acostumbradas a ir al ginecólogo porque creemos que es el que resuelve todos los problemas femeninos, pero no, el ginecólogo es el especialista que trae niños al mundo, punto. Pero bueno, voy al ginecólogo, he conocido muchos años y me dice, no, esto es imposible que sea cáncer para ti, vamos a hacerte pues unos estudios, pero sin prisa. El doctor se va de vacaciones un mes a Europa y yo pues tranquila de la vida porque pues claro, o sea, él me dio esta tranquilidad. Me hago el ultrasonido y el especialista pues ve una situación extraña y para ellos poder como medir el nivel de peligrosidad de un tumor, lo califican a través de una cosa que se llama BRAFS. Entonces, si llegas a BRAFS 3, puede ser un tumor benigno, puede ser una formación ahí benigna, pero en cuanto te dan un BRAFS 5, es una alta probabilidad de que sea cáncer. Yo no sabía nada de estas cosas, entonces la persona que me hizo el ultrasonido me da un BRAFS 5. La verdad es que lo pasé un poco de largo, regresa de sus vacaciones nuestro queridísimo ginecólogo que nunca más volví a ver, por cierto, y le llevo mis estudios. Todavía no me dijo nada, me dice, vete a hacer pues otro estudio, y ahí es donde me confirman el diagnóstico. Te digo que fue para mí algo completamente inesperado por el estilo de vida que tú sabes que yo vivía, en general por muchas cosas. Para mí era algo que no entraba dentro de mis posibilidades de la vida. Voy yo sola a recibir el diagnóstico y recuerdo cómo cuando me dice el ginecólogo, esto es cáncer de mama, o sea,
mi mente en ese momento se bloquea completamente y dije, a ver, ¿qué es esto? Y sobre todo que estaba yo sola, ¿sabes? Creo que fue una de las noticias más duras que he recibido en toda mi vida, ¿no? O sea, estar sentada en el sillón del consultorio recibiendo pues la peor noticia de tu vida, ¿no? Y así fue como descubrí que tenía cáncer de mama. El diagnóstico confirmado me lo dieron en marzo de 2021, ¿Cuánto tiempo pasó desde que te descubriste la bolita hasta el diagnóstico? de enero a marzo. Ok. Y algo que cuento mucho, amiga, que me parece algo que fue sumamente difícil para mí, fue que el mismo día que me diagnosticaban con cáncer de mama, yo ganaba el premio a la mejor health coach por los bien premios. Entonces fue un shock muy grande, ¿sabes? Porque decía de cómo estoy ganando este premio que tanto anhelé por mucho tiempo, pero a la vez me están dando la peor noticia de mi vida, ¿no? Y me hizo replantearme muchas cosas después de eso que ya te iré contando, pero así fue como se sucedió todo. Por eso para mí es muy importante generar esta conciencia de en cuanto te palpes algo, tienes que acudir en primer lugar a un oncólogo o a un mastólogo. O sea, el ginecólogo se dedica a traer niños al mundo, no se dedica a cáncer. Entonces, en cuanto detectes algo, por mínimo que sea, acude con el especialista en este tema, ¿no? Lo que platicaba en otra entrevista que hice aquí en el podcast es que a veces nos da miedo ese resultado y preferimos hacer como que no lo vimos o no tocamos algo raro o minimizarlo, ¿cierto? Totalmente. Y claro que para mí fue eso completamente. O sea, y quizás un poco también por eso, pues postergué el ir al médico, postergué como que para mí era algo imposible, ¿no? O sea, jamás piensas que a ti te pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Jamás piensas que a ti te va a pasar algo de este tipo. Y al final creo que todos tenemos que abrir nuestra conciencia a que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y a cuidarnos y amarnos. Pero bueno, eso ya te lo iré contando más adelante, que justo es el camino que fui descubriendo, ¿no? Claro, Bren, se abrió una puerta que tú ni te lo imaginabas siendo health coach y llevando una vida tan saludable, ¿no? Exactamente, y justamente este shock, amiga, todo esto, porque se habla mucho de que el cáncer tiene que ver con la alimentación y completamente sí. De hecho, a mí el oncólogo me dijo, Bren, por el nivel de agresividad de este tumor, si tú no hubieras tenido un estilo de vida saludable, no estarías contando esta historia. Afortunadamente era un cáncer sí muy agresivo, pero totalmente localizado, no se extendió a ningún ganglio, o sea, solamente estaba ahí en el seno, entonces en el pecho izquierdo. Entonces, al final sí contribuyó de forma positiva mi estilo de vida, porque si no, imagínate, o sea, esto hubiera sido, no estaría contando esta historia como te la estoy contando ahora. Entonces, porque al principio para mí fue muy conflictivo, no sé si lo estoy diciendo bien, fue un shock muy grande el decir, a ver, ¿cómo puede ser que llevo un estilo de vida saludable, que hago deporte y que me estén dando este diagnóstico? Y fue que emprendí todo un camino distinto, amiga, porque al final yo estaba muy preparada y muy capacitada en el área de nutrición, incluso hice una especialidad en nutrición deportiva y tú sabes que me dedicaba a atender a gente, corredores, atletas, maratonistas, etcétera. Y ahí empiezo a cambiar mucho como mi mindset porque dije, a ver, a mí no me enfermó mi alimentación, ¿no? Tiene que ser algo más. Y hay que entender muy bien que el cáncer puede ser de dos formas. Justo el que decías, el que tiene un origen genético, ¿no? O sea, que te pueden hacer un estudio y que tengas una alta probabilidad de que te dé cáncer. Y el otro es el epigenético, que es el 95% de los de los cánceres que se están diagnosticando hoy en día. El 95% tiene un origen epigenético. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que ver con tu estilo de vida. Cuando me dicen estilo de vida, yo me quedaba únicamente en hacer deporte y comer sano, ¿no? O sea, para mí era como eso quiere decir estilo de vida. Conforme voy andando y voy caminando en este proceso, me doy cuenta que el estilo de vida tiene que ver con muchos otros factores esenciales para poder decir soy saludable. Dentro de lo que te puedo hablar es la salud ambiental, te puedo decir la salud emocional, tu conexión espiritual. Entonces se abre una gama de posibilidades en mi vida que para mí eran inexplorables y que para mí ni siquiera se habían puesto en ningún momento sobre la mesa, pero
yo agradezco al cáncer el haber llegado a mi vida porque realmente fue un momento en el que se me abrió o se iluminó una parte de mí que no hubiera sido de esa manera si no me habrían diagnosticado, ¿no? Y ¿sabes qué? Llega aparte siendo tan joven, amiga. ¿A los cuántos años te lo Sí, diagnostican? 37 años Y una mamografía te la haces, te la recomiendan a partir de los de los 40, 40. digamos, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. ¿qué nivel de cáncer tenías? A ver, las métricas hoy en día son muy variables, o sea, y yo como le digo a las personas, o sea, cada cáncer es personal, o sea, no hay un cáncer igual a otro, porque al final lo que se enferma es tu célula, o sea, se enferma el ADN de tu célula, entonces por eso es tan complejo entender el cáncer, porque al final, pues imagínate que te enfermes del ADN, el ADN es tan individual que precisamente es lo que hace compleja esta enfermedad. Era un estadio 3 con receptores hormonales, ¿no? 100% por estilo de vida, o sea, epigenético, ¿no? Claramente es lo que quiero hoy que nos quede muy claro, ¿no? Esta parte de que al final no importa el diagnóstico, lo que realmente importa es las transformaciones que tienes que hacer derivadas del diagnóstico, porque al final, como decíamos antes de iniciar, es muy fácil delegarle la responsabilidad a un médico para que te sane, para que te cure. Pero la única persona que realmente va a sanarse a profundidad eres tú. Porque en este andar, amiga, yo descubrí que claramente el cáncer que me había dado tenía receptores hormonales, pero viéndonos desde la parte científica, pues hubo una enfermedad en una célula que empezó a replicar, ¿no? La enfermedad. Pero realmente ahí es donde entiendes la complejidad de esta enfermedad, porque es una enfermedad que no es como un virus, una bacteria, no, se enferma la célula. ¿Y por qué se enferma la célula? Multifactorial, o sea, es emocional, es tus hábitos, tu estilo de vida, no dormir, el estrés, o sea, es un sinfín de factores que hay que evaluar para que tú puedas realmente ser consciente de qué pudo haber prendido este gen, ¿no? ¿Me podrías platicar cuál fue el proceso médico que tú experimentaste para después también abrir la puerta y que nos platiques a lo que hiciste fuera de lo médico, ¿no? La Sí, responsabilidad que tuviste al abrir todas estas puertas de observar tu célula y qué fue la que la afectó desde afuera. Entonces, primero la parte médica, ¿qué fue esos tratamientos que tuviste por parte de tus médicos? sí, mira, yo al final se tornó una historia más larga de lo que debería mis tratamientos, porque al final el primer diagnóstico, porque yo tuve dos diagnósticos, el primero, yo solamente quise que me quitaran el tumor y no quise que me hicieran quimioterapias, ni radioterapias, ni tomarme nada. Yo dije, bueno, lo voy a trabajar con mi alimentación, que al final mi alimentación ya era buena, claramente no se iba a resolver el tema porque no iba de la alimentación que te digo, si no tienes una buena alimentación, también afecta, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a la complejidad y a la profundidad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en ese momento yo decido no hacerme ningún tratamiento, decido hacerlo de forma alternativa completamente, pero yo dentro de mí siempre existió ese nervio de no curarme al 100%, ¿no? O sea, de no Pero llegar a como, la raíz. o sea, te operaron, te quitaron el tumor. Exacto, exacto. Fue una tumerectomía, o sea, nada más te quitan el tumor y yo no quise hacerme ningún tratamiento de, ya sabes, quimioterapias, radioterapias, tienes que tomar un tratamiento hormonal. Entonces yo no quise hacer nada de eso. Yo dije, Pero yo lo voy a hacer. tú lo Sí, decidiste no tomar nada y el doctor lo exacto. había como recomendado. No, el doctor no lo había recomendado. Pasaron una serie de cosas en ese inter, amiga, en el que muy como complejas que hicieron que en ese momento yo no tomara el tratamiento inmediatamente, pasaron unas cosas con el seguro, en fin, fueron pasando unas cosas ahí medio complejas que hicieron que yo no pudiera en ese momento iniciar el tratamiento. Y de alguna manera yo también estaba como rechazando ese momento porque pues lo que te cuentan en las películas y lo que te imaginas es que te vas a ver calva, te vas a ver, ya sabes, o sea, en el peor momento de tu vida, ¿no? Que realmente nunca sucedió así, pero bueno, ahorita te cuento esa historia. Entonces, esta primera etapa me la he hecho así, nada más me quitaron el tumor y ya está. Y la cirugía fue por ahí de marzo.
Entonces, no, espera, fue yo creo que en junio, julio. Pasa todo esto que te digo con el seguro y de repente se va alargando todo y un poquito yo también lo fui alargando porque no quería enfrentarme como tal a esta situación hasta que me enfermo del riñón nuevamente. Me sale un cálculo en el riñón en enero del siguiente año y a los pocos días vuelvo a sentirme el tumor, ¿no? Y ahora más grande. Y dije, madres, o sea, pues cambié de oncólogo porque la verdad es que también eso es bien importante, o sea, el nivel de despersonalización y de falta de empatía de la gran mayoría de los médicos es impactante. Para mí fue un andar verdaderamente complejo en esta primera etapa porque, o sea, no hay nada de empatía, o sea, es como para ellos hay cáncer, sí, listo. No se ponen en el lugar del paciente, no se ponen en la travesía que va a emprender un paciente que le dicen tienes cáncer. Entonces busqué otro oncólogo y me confirma nuevamente el diagnóstico. Me empezaron otra vez a hacer todos los estudios, biopsias, etcétera, y pues el cáncer se había vuelto obviamente mucho más complejo. Y ahora sí me dijo, a ver, ahora sí ya no tienes opción. O sea, lo que vamos a hacer ahora es radical, porque a ver, no nos la vamos a jugar con el cáncer. Y ahí fue donde entendí que también el cáncer pues es un adversario complejo, ¿sabes? Y que hay que tomar el toro por los cuernos y hay que ser responsables de tu sanación. Como te decía hace un momento, pues el doctor te acompaña a curarte, pero solo tú eres responsable de tu vida y de tu sanación, ¿no? Cambias de médico, ¿qué pasó? O sea, ¿ya sentiste una mayor conexión? Sí, completamente. Y creo que esto es bien importante, amiga, mencionarlo. No hay que hacer las cosas desde el miedo, porque la gente no se muere de un día a otro de cáncer. El cáncer tiene años de avance para que realmente puedas morirte de eso. Entonces, mi recomendación es que te tomes el tiempo, a ver, no tampoco tanto, porque también tienes el tiempo un poco encima, pero no tan encima para que te tengan que operar mañana. Es decir, tómate unas 2 semanitas para hacer un scouting de doctores, para hacer tus entrevistas y para realmente tomar la decisión desde el lugar correcto, desde el médico que te da paz, que te da confianza y no desde el miedo. Porque si actúas desde el miedo, puedes tomar malas decisiones, que fue lo que a mí me pasó. Entonces ya en esta segunda vez, pues hice un scouting mucho más exhaustivo y ya llegué con un médico completamente empático, que justamente ahorita estoy trabajando en su clínica, que para mí fue pues el antes y el después para que realmente me curara, para que realmente me sanara. Tienes que encontrar un equipo de expertos que realmente sean como pues tu hombro a hombro, ya sabes, porque esta batalla la emprendes junto con un equipo de personas que van a ser pues, tus herramientas para transitar todo este proceso, ¿no? ¿Cómo fue este segundo approach ya con este nuevo doctor? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue que dices que fue radical? Sí, ya no hubo, por ejemplo, él me decía, si hubieras venido la primera vez aquí, hubiéramos hecho otras cosas, pero ya como está de complejo ahora el asunto, ya no se va a poder hacer gran cosa, entonces fue muy radical el tratamiento, fue algo mucho más agresivo, pues obviamente tuve que hacerme 16 quimioterapias, radioterapia, en fin, o sea, ya fue algo pues completamente agresivo, ¿no? Porque al final te digo, ya se había vuelto el bichito un poco más complejo, el visitante, como yo le digo, me vino a dar una visita momentánea. ¿Cómo viviste estas quimioterapias? ¿Cómo fue todo este proceso? Mira, amiga, o sea, creo que las personas que todo el proceso del cáncer te mentiría si te digo que es amable, te mentiría si te digo que es fácil. Es un proceso complejo, es un proceso que te obliga a ir hacia adentro, es un proceso que yo le llamo al cáncer la enfermedad del amor, porque al final te obliga a amarte y te obliga a recibir amor de las personas. Yo era una mujer superwoman, ya sabes, o sea, independiente, autosuficiente, todas las puedo, no necesito de nadie. Y al final llegó el visitante a tocarme la puerta para decirme, hey, pues te estás equivocando, no va por ahí la cosa. Y al final es una enfermedad que te hace volver continuamente a ti y volver al amor. Y para mí, por eso yo siempre digo, el cáncer es la enfermedad del amor, porque durante todo el proceso, eh,
nadie puede sostenerte mejor que tú, porque nadie entiende lo que estás atravesando, por mucho que tu familia, tus amigos, tu pareja, nadie sabe realmente, incluso otra persona que tenga cáncer, nadie sabe realmente lo que estás atravesando por dentro, los miedos que sientes, los duelos que tienes a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy compleja a nivel emocional, porque al final te hace ir a lugares muy profundos de tu ser, ¿no? Sorry, interrumpo esta entrevista para recordarte suscribirte a mi canal. Eso me puede ayudar muchísimo para crear esta comunidad y así poder conectar con más personas. ¿Cómo empezó este camino del amor y cómo te diste cuenta que por ahí era? Sí, de hecho yo al cáncer le llamo el camino del ser, ¿no? El camino del ser comienza cuando, justo lo que te decía al inicio, ¿no? Me doy cuenta que con la alimentación no es suficiente, con el deporte no es suficiente. Entonces empecé un camino de autoconocimiento muy profundo, ¿no? Para, para, para lograr mi salud, ¿no? Para alcanzar mi salud. Empecé a estudiar bioneuroemoción, tomé una certificación en bioneuroemoción porque quise entender la raíz emocional de lo que me estaba pasando y ahí fue donde me hizo todo el sentido esta enfermedad. Ahí fue donde me hizo clic y dije, esto sí, para que veas, tiene algo mucho más real y tiene más sentido para mí el por qué llegó el visitante a mi vida, ¿no? Porque al final, pues claramente no era la alimentación y claramente no era eso, sino eran emociones que yo no había gestionado durante muchos años y que yo metía debajo del tapete porque no me era cómodo verlas, ¿no? Entonces empecé un trabajo también con medicinas ancestrales, empecé a ir a un par de ceremonias de abuelita ayahuasca y ahí para mí fue también otro proceso súper transformador, ¿no? Porque me di cuenta, o sea, hice conscientes muchas cosas por las cuales yo había atravesado que no había sanado y que nada más había puesto debajo del tapete y órale, a seguir tu vida, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñan hoy en día, ¿no? Que no puedes sentir, que no te puedes dar tiempo de parar, ¿no? Y a mí la vida, la invitación que me estaba haciendo en ese momento era a parar completamente, ¿no? Y a observarme y a conocerme, pero principalmente a amarme, porque ahí fue donde me di cuenta que esta enfermedad vino a tocarme la puerta para darme un amable aviso, ¿no? De que había permitido muchas cosas en mi vida, ¿no? A veces no es fácil como voltear a ver hacia adentro. Siento que no, Tal cual. no volteamos porque está profundo, está Sí, doloroso. y está oscuro, o sea, claramente no nos gusta ver nuestras obscuridades, pero como decía Carl Jung, ¿no? Al final, cuando realmente quieres ser una persona integral, necesitas aprender a amar tanto tu luz como tu oscuridad, ¿no? O sea, para que realmente podamos integrar este amor propio, amiga, es fundamental el observar estas obscuridades y amarlas, ¿no? Yo me acuerdo que en una ceremonia de ayahuasca lo que yo veía era pues mi pecho con cicatrices, veía como la pérdida, se te cae, yo usé un gorro frío que hace que no se te caiga el pelo completamente, pero al final se te cae muchísimo, ¿no? Entonces me veía en esta ceremonia de ayahuasca, ¿no? Yo veía pues mi cuerpo físico totalmente demacrado y totalmente afectado por todos los tratamientos, ¿no? Entonces, la abuelita constante me decía, ¿amas esto de ti? Y yo, no, 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 esto no lo amo de mí. Y amas esto de ti, y yo, no, 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 esto no lo amo de mí. Y me hacía como que, decía, no te amas, y me hacía como que observar todas esas cosas que no me gustaban de mí o que yo estaba inconforme de mí para hacerme ver cómo tenía que amarme a mí aún en mis momentos más duros y que yo era la única que podía sostenerme y que tenía que amarme con todos los procesos y con todos los defectos habidos y por haber que solamente yo veía en mí. Llegó un punto en el que logré verme a mí con todo el amor posible, ¿no? Me amé tanto que dije, claro, me amo tal y como soy. Que en ese momento, haz de cuenta que se me va quitando el cuerpo, ¿no? Va cayendo el cuerpo y queda solo una luz, así una estrella súper luminosa, hermosa. Y me decía, ¿ves eso? Y yo, ajá, le digo, está hermoso. Me dice, pues eso eres tú al final. Y dime tú
si no vas a amar esa cosa tan hermosa? Porque aparte es la creación de Dios, ¿no? O sea, del universo, lo que tú quieras. Y para mí fue, amiga, o sea, de las experiencias más hermosas, ¿sabes? Se me puso la piel chinita. Ya sé. Sí, sí, sí. Fue algo mágico en el que justo creo que ahí fue el punto de quiebre en el que dije, claro, o sea, tengo que amarme, ¿sabes? Tengo que amarme porque ese es el camino. O sea, siempre el camino va a ser el amor, ¿sabes? Por lo El que camino siempre soy. va a ser el amor. Todo Exacto. lo que soy. Es que siento que vivimos, amiga, pensando en ideales, ¿no? Que nos podemos. Y cuando llegue a hacer esto, voy a ser feliz. Y cuando llegue a tener este dinero en el banco, o el éxito, o el reconocimiento de mis papás, de mis amigos, de la sociedad, de la gente de donde vivo, ¿no? Sí, Eso significa que como que nos vemos como imperfectos, ¿no? Y tú viste en ti esta parte de, así soy, porque dentro de todo como que el núcleo es la luz. el núcleo es la luz y creo que al final, amiga, nuestro ego o nuestra mente, como tú quieras llamarle, es lo que constantemente nos está impidiendo estar en paz y tranquilos con lo que es, ¿no? O sea, una de las cosas que yo empecé también a leer y que empecé a involucrarme, pues fue en todos estos temas budistas, ¿no? Y algo que me encantó del budismo es el tema de la impermanencia, ¿no? Y de la aceptación de la vida como es. Porque claro, yo estaba al principio en una constante lucha y en un constante rechazo de la realidad como era. Finalmente mi realidad era que estaba atravesando un proceso para curarme de cáncer. Y esa era mi realidad, me gustara o no. Mi ego era el que no le gustaba, pero la realidad es una. Y el juicio nosotros se lo ponemos, ¿no? O sea, no sé, el juicio de que un león se coma una cebra, por decirte algo, ¿no? Pues para la naturaleza no es bueno ni malo. O sea, la naturaleza simplemente es un tsunami, pues no es bueno ni malo, es parte de la naturaleza. Y parte de la naturaleza es enfermarnos, ¿no? Uno no quiere enfermarse, o sea, quieres que escuchas noticias y ves que amigos cercanos, la gente se enferma y dices, uy, pero a mí no me pasa, ¿no? Sí te pasa y sí pasan cosas, pero al final lo que, como tú lo resuelvas y como tú lo gestiones, es, hace toda la diferencia de cómo lo vives el proceso, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes aprendizajes de este proceso ha sido la aceptación absoluta de la vida y, en segundo lugar, la impermanencia, porque hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? ¿Cuáles fueron esas acciones que empezaste a emprender, además de, no sé, de ayahuasca? ¿Qué otras cosas, qué otras herramientas usaste que empezaste a notar cambios en tu salud, directamente en tu salud? ¿A cómo te sentías? ¿A cómo iba la enfermedad desarrollando? Mira, yo creo que al ser una enfermedad tan multifactorial, creo que tienes que emprender tu curación y tu sanación desde muchos frentes, ¿no? Obviamente cerré mucho más mi alimentación, ¿no? O sea, creo que en primer lugar, sobre todo para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que han recibido un diagnóstico de este tipo y que no llevan una buena alimentación, sí quiero dejar muy en claro que tus genes y tu ADN se ve modificado por lo que comes. A mí me fue muy bien, afortunadamente porque tenía un buen estilo de vida, pero hay mucha gente que no tiene estos mismos pronósticos porque no comen bien, porque no nutren a sus células. Entonces es importante poner esto en claro. Para mí, al dedicarme y ser especialista en nutrición, por supuesto que el primer frente que cerré fue el tema de la alimentación, una alimentación completamente limpia, libre de hormonas, orgánica lo más posible. Me fui a vivir a Atlisco en ese momento de mi vida, tratando como de conectar un poco más con la naturaleza. Por un lado eso, ¿no? También importantísimo, pues, el hacer actividad física, ¿no? El respirar, porque muchas veces se nos olvida respirar, ¿no? O respirar correctamente. Tenía un maestro justamente que decía, me decía, ¿estás respirando? Y yo, claro. Me dice, ¿pero dónde respiras? ¿Aquí o aquí? O sea, ¿respiras completo? Y yo, ¿a qué se refiere, no? A ver, respira completo. Y ahí es donde haces consciente que no respiramos correctamente. Por ende, Respiramos como apretadito, ¿no? Como apretado a la mitad. Y este maestro decía,
estás a cuántas respiraciones de que se acabe tu vida. O sea, entre más respiras, más agotas tu vida, ¿no? O sea, y menos oxígeno le das a las células. Entonces, tus células necesitan este oxígeno. Respira bien. Cuando medites, enfócate en tu respiración y concéntrate en respirar correctamente. Empecé a meditar de forma más profunda, ¿no? Esta es otra cosa las que empecé a hacer. Yo que ya era muy deportista, hacía mucha actividad física, para mí fue al revés, porque al final el correr maratones y hacer ejercicio de esta forma te mete en un nivel de estrés oxidativo muy profundo que no necesitas cuando estás en este tipo de procesos. Entonces le bajé muchísimo al ejercicio y empecé un camino en ese inter, como yo no podía trabajar, me dediqué a estudiar, te digo, bioneuroemoción, estudié una maestría en psicología transpersonal, me dediqué a estudiar mucho más la microbiota, ¿no? Entonces en ese inter me puse de ñoña a estudiar, amiga. Y además, pues obviamente iba con una tanatóloga, una terapeuta que fue mi apoyo también. Me metí a estudiar otra certificación en suplementación herbolaria porque es fundamental también el llevar un acompañamiento de este tipo, ¿no? O sea, el ayudar a tu cuerpo con lo que comes y con la suplementación para que puedas recibir mejor tu tratamiento y puedas curarte, ¿no? Y te digo que también al final una buena gestión emocional, ¿no? Empezar a conocerte y a gestionar tus emociones de una forma pues mucho más eficiente para ti. Y la parte espiritual creo que también juega un papel importantísimo, ¿no? El reconectar con esta esencia tuya o divina o la fuente, Dios, como el universo, como tú quieras llamarle, ¿no? El reconectar con esta parte espiritual creo que también juega un papel importantísimo, ¿no? El azúcar, ¿qué onda con los temas del azúcar durante tu nutrición? Sí, ¿Tiene algo que ver? totalmente. Yo desde mucho antes ya no comía azúcar, pero sí tomaba edulcorantes, ¿no? O sea, monk fruit, todo esto. Mi recomendación es disminuir al máximo, pues, todos los azúcares procesados, ¿no? O sea, puedes comer fruta, puedes comer pues, carbohidratos a lo mejor, ¿no? Arroz integral, leguminosas, pero sí, preferentemente, pues nada de alcohol, ¿no? Y nada de azúcar refinada o procesada. Dejaste de tomar, digamos, el Sí, alcohol. sí, Ok. completamente. Y en temas de tu vida diaria, ¿no? Con relaciones, ¿qué pasó? Ay, pues ¿Qué cambios hiciste? mira, fue algo muy fuerte y creo que es la primera vez que te digo, voy a comentar también esto como de viva voz, porque también creo que para mí es algo importante mencionar. Yo termino con la relación del novio del primer diagnóstico y empiezo otra relación, ¿no? Con una persona que aparentemente pues era bueno, o sea, una persona maravillosa. Yo no sabía que existía el narcisismo, o sea, jamás había escuchado hablar de eso, jamás, o sea, en mi vocabulario y en mi vida nunca había eh, escuchado hablar de esto. Sin embargo, yo estaba en un momento muy vulnerable de mi vida, o sea, me acababan de diagnosticar, acaba de terminar una relación, ¿no? Conozco a esta persona y al principio, pues en la etapa de love bombing, que así se le conoce, ¿no? Cuando la gente tiene patologías narcisistas, y más yo ignorando que existía este tipo de personas, pues claro, dije, wow, encontré el amor de mi vida, estoy en el mejor momento de mi vida, a pesar de que pues me acaban de volver a diagnosticar, pero pues Dios me mandó al amor de mi vida para poder sostenerme en este proceso, ¿no? Va avanzando mi proceso y va avanzando también la relación. Nos decidimos ir a vivir juntos y tal. Y a los meses empezó pues un nivel de violencia muy grande, desafortunadamente en un momento de muchísima vulnerabilidad en mi vida, ¿no? O sea, justo cuando yo estaba en mis quimios, ¿no? Entonces, este hombre con un nivel de maltrato muy profundo que yo no quería ver en ese momento, o si lo veía, no quería que él se fuera en ese momento porque yo me sentía pues muy vulnerable, estaba atravesando sin duda el momento más difícil de mi vida y creo que esta persona, por su narcisismo, su patología, pues justamente él estaba enganchado de que yo sufriera porque pues a ellos les gusta, ¿no? Verte sufrir, ¿no? Entonces él se sentía muy complacido con mi sufrimiento. Entonces fue una relación muy compleja. Entonces
creo que al final de todo se aprende y llegó en ese momento de mi vida porque tenía yo que forzarme y darme cuenta sí o sí de la importancia que tiene amarte a ti mismo. O sea, llegó el cáncer para remover literal cada célula de mi cuerpo, simbrarla y enseñarme a amarme. Y a la par llega esta persona narcisista para enseñarme a amarme. Entonces, fue una lección sin duda muy compleja y muy difícil de atravesar en su momento, pero creo que el mayor regalo es ese, el amor, ¿no? El amarme a mí misma y el ponerme en primer lugar y el saber que yo sola puedo sostenerme independientemente de cualquier cosa que esté por fuera pasando, ¿no? Y al Wow, final eso te regresa a toda esta parte espiritual, ¿no? Al final vuelves y a reconocerte como un ser divino, vuelves a reconocerte como que esto, la carne, eventualmente se va y reconoces también que tu cerebro, pues no eres tú, es tu ego, pero al final tú eres mucho más que este cuerpo y esta mente. ¿cuáles son esas prácticas constantes desde que te levantas, los rituales que tú tienes Sí, en tu día a día, después de todo este proceso, después de toda esta experiencia, de todo lo que has estudiado? Ahora, ¿qué sí. haces diferente todos los días? Mira, algo que me cambió la vida, yo te conté en su momento, pues en cuanto eh, este tipo narcisista, yo todavía no concluía mis tratamientos, amiga, y vivíamos juntos, te digo, y me dice, ya no te soporto, estás muy fea y quiero que te vayas de mi casa. Y yo tenía mi departamento, pero pues obviamente lo había rentado en ese inter, ¿no? Entonces dije, uff, ¿qué voy a hacer? Me dice, pues vete a un Airbnb o haz lo que necesites, pero aquí ya no quiero que estés. Y yo, madre mía, ¿qué voy a hacer? O sea, en un momento de suma vulnerabilidad, todavía no acababa mis tratamientos para curarme del cáncer. Y en ese momento, con el apoyo de una amiga, me voy a su casa, termino mis tratamientos. Y como todavía no podía regresar a mi casa, dije, si voy a... Y yo tenía unos vuelos de avión, que justo tú supiste toda esa historia muy bien, y dije, no, no me voy a ir a un Airbnb en Ciudad de México, me voy a ir a un Airbnb en la ciudad del mundo que a mí más me guste, ¿no? Y ahí fue que emprendí la mejor decisión de mi vida, que fue sanarme y terminar mi proceso de sanación, y me fui a vivir a Roma, y luego de ahí me fui a hacer justo un retiro espiritual a Nepal, y bueno, luego a Madrid a hacer justo un curso como de una certificación en mindfulness, ¿no? Pero en Nepal fue como donde pasó todo este cambio más profundo, donde fui a Tapovan, que es un centro de meditación de Osho. Yo al principio iba a ir a otro lugar a meditar, ¿no? A un monasterio budista, pero muere el lama, entonces tiene que cambiar todo mi viaje y me voy a este lugar. Y yo como que decía, uy, de Osho, como que no estaba tan contenta con la idea, pero yo creo que todo en la vida es súper perfecto. Y al final me meto a hacer unas meditaciones que él hace que se llaman No Mind, que son meditaciones en movimiento y de liberación emocional, que era lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Quizás en ese momento de mi vida sentarme en un zafu a meditar no hubiera sanado lo que sané con el movimiento, con el baile. Entonces ahí conecté mucho con esa parte y me preguntabas hace rato como la parte de los rituales de mi vida y hoy empiezo mi día con alegría, o sea, bailando, cantando, me tomo un té, libero todo este cúmulo energético, ¿no? Libero toda la energía que se pudo haber acumulado del día anterior, bailo, canto, y ahí ya me siento en mi zafo a meditar, me hago un tecito, tomo un ratito el sol para activar mi vitamina D, porque la vitamina D es fundamental para el tema de las células cancerígenas. Y ahí ya empiezo mi día, pues me baño, ya sabes, desayuno y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que algo esencial en mi vida después de todo este proceso es integrar todo este tema de mover tu cuerpo, liberar la energía que se va acumulando en tu cuerpo y sin duda hacer una conexión profunda con tu ser, que es meditar, ¿no? O sea, creo que estos tres pasos para mí han sido súper transformadores y pues, fueron derivados de este viaje que te cuento, ¿no? El viaje transformador a tu interior, Total, porque estabas sola, amiga. sola, o sea, me fui yo sola al viaje, me fui al Everest, o sea, yo sola, iba caminando ahí y yo acabando mis tratamientos de cáncer, o sea, fue una locura, ¿no?
Y me iba pues ahí conectando con otros trekkers que iban igual haciendo la ruta, pero pues generalmente vas en grupos grandes porque es algo complejo de hacer, ¿no? Y me preguntaban unos chavos de Australia, ¿no? O sea, como una mexicana, ¿no? Está sola haciendo el Everest, ¿no? El campo base. Y yo dentro de mí decía, realmente no sabía lo que venía, pero pues ya estoy aquí, lo voy a hacer, ¿no? Y fue otra experiencia súper transformadora, porque yo creo que la naturaleza, las montañas, te sanan, ¿sabes? Yo durante el trayecto las escuchaba, los Himalayas me hablaban y me iban sanando. Y recuerdo unos kilómetros antes de llegar, yo ya estaba sumamente cansada, yo ya no podía más, me senté en la montaña, amiga, y yo creo que ha sido de los momentos más liberadores que he tenido en mi vida, ¿no? Me senté a llorar y yo iba con un Sherpa, ¿no? Que hablaba súper poquito inglés. Y al ver él cómo pues me fundía ahí, ¿no? Lloraba y sacaba todo. Las montañas me decían, déjalo todo aquí, ¿no? O sea, sácalo todo y déjalo aquí. Y el Sherpa, pues se sentó a llorar conmigo, ya sabes, los dos estábamos ahí llorando. Y fue una experiencia hermosa, pero muy liberadora también, ¿sabes? O sea, dejé en los Himalayas, pues muchas cosas que tenía que dejar ahí. Y quieras o no, digamos, este novio narcisista era una distracción de tu propia voz, como que Totalmente. tu ser te gritaba irte sola para Ujú. escucharte. Totalmente. Sin duda yo tenía que emprender este viaje sola, que sigo haciéndolo hoy. Da miedo la soledad y a veces, como dices, o sea, sí queremos a los que queremos cerquita de nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, pero a veces vemos la soledad como un gran monstruo, ¿no? Que somos nosotros Exactamente. mismos. Exactamente. Y creo que lo que nos da miedo finalmente a la soledad es justo a nosotros mismos, ¿no? Y yo lo que descubrí en este proceso de que es muy introspectivo, tanto desde la enfermedad como el viaje, fue que yo me tengo a mí misma y lo único que realmente me sostiene soy yo y es la divinidad, o sea, en quien tú creas, ¿sabes? O sea, porque al final para mí fue como un nuevo camino porque descubrí que esta divinidad es la única que sabe lo que va a pasarte. O sea, por mucho que tú controles o que intentes, es imposible. No existe como tal el control. O sea, es una irrealidad el pensar que podemos controlar algo en la vida, ¿no? O sea, pues yo comiendo perfecto me dio cáncer, ¿no? O no, pues, qué sé yo, o sea, realmente es dejar que la vida suceda y confiar en que la vida va a darte lo que tú necesites y no ponerle juicio, ¿sabes? Porque uno dice, ay, no, me enfermé de cáncer, es malo. Pues yo hoy te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sabes? O sea, es lo mejor. ¿Por qué? Porque a partir de todos estos procesos, o el narcisista, pues maldito tóxico, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Digo, ojalá no me lo vuelva a ver en mi vida, ¿no? Y pobres de las chavas después de mí, realmente lamento mucho eso. Sin embargo, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida porque gracias a eso yo obtuve las herramientas para conocerme más, para saberme capaz de yo sola sobreponerme y como te he dicho durante toda esta plática, pues la capacidad que tenemos de amarnos, ¿no? O sea, y ponernos en primer lugar. Amiga, me ha encantado platicar contigo. Qué gran experiencia te tocó vivir, ¿no? Súper Sí, transformadora, un camino de muchísimo aprendizaje y de un clavadote que te echaste a tu propio ser. Si tú tuvieras la oportunidad ahorita de ver a tu niña, ¿no? A tu niña interior, con todo este camino que has recorrido, ¿cuáles serían esas tres cosas que le podrías decir de todo lo que has aprendido? que confíe en ella misma, que se ame profundamente y que realmente siempre todo está bien. Te digo, hay una herramienta en la psicología que se llama aceptación radical y sirve precisamente para momentos o transiciones difíciles. Y esta aceptación radical básicamente consiste en abrazar la vida tal y como es y no ponerle tu juicio de que esto está bien o está mal, esto me gusta, no me gusta, porque pues eso básicamente es el ego, ¿no? Y es tu mente. Cuando abrazas la vida
en su totalidad, no queda más que amor y gratitud. Nos comentabas en un inicio de la plática que estabas trabajando con el segundo médico, ¿no? El doctor, al ver todo mi proceso de sanación y que me metí a estudiar y tal, me dijo, oye, Bren, me encantaría que así como tú trascendiste este proceso, que ayudes a más mujeres a que trasciendan este proceso. Yo tengo en mi clínica un espacio y me encantaría que en equipo ayudáramos a todas las mujeres que están atravesando este proceso a que lo vivan de una forma más amable como tú lo viviste, ¿no? Así que hace 2 meses me integré al equipo de México Breast Center, donde acompaño a atravesar estos procesos y a ayudarlas a cambiar sus estilos de vida, principalmente aquellas mujeres que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama a nivel epigenético, ¿no? O sea, que proviene de su estilo de vida. Y ahora me dedico a acompañar a las mujeres a vivir de una mejor manera sus procesos, a entender su enfermedad y a sanarse a profundidad, ¿no? No ¡Qué solo maravilla! curarse. ¡Qué Sí. maravilla! ¿Cómo es ver desde el otro lado la sanación? Ay, es maravilloso, amiga. Realmente creo que le dio un sentido a mi vida, ¿no? O sea, le dio, fue la cereza del pastel, ¿no? Porque para mí todo este proceso tenía que tener un sentido, ¿no? Y yo creo que cuando este sentido se logra a través de ayudar a los demás, es cuando realmente lo trasciendes. Entonces, el verlo desde afuera, para mí ha sido súper sanador, o sea, como que te digo, ha sido la cereza del pastel y Dios ha sido sumamente bondadoso conmigo porque para mí es un regalo precioso el que pueda compartir estas experiencias con más mujeres y también desde el lugar científico, ¿no? O sea, porque te digo que tomé muchas certificaciones, diplomados y especialidades mientras yo me estaba sanando. Entonces, el acompañarlas para mí es un regalo preciosísimo. Sí, amiga, pues qué padre platicar contigo. Gracias por Gracias, abrir tu amiga. corazón y gracias por compartirnos todos tus aprendizajes. Te quiero mucho. Yo a ti, amiga, te adoro. Gracias por invitarme. De verdad espero que le ayude a las personas esta historia y que les ayude realmente a vivir de mejor manera su proceso. Definitivamente creo que es súper valioso todo lo que nos compartes. Te mando un beso enorme, te abrazo a la Te distancia y espero verte quiero. pronto. Te Nos quiero. vemos, amiga. Te quiero. Besos. Besos. Gracias por haber visto esta entrevista completa. Si te gustó, por favor, dale like y comenta aquí abajito con qué te quedas. Recuerda, suscríbete a este canal, dale like y activa las notificaciones para que sepas cuando subo otro video. Te mando un beso. Nos vemos la próxima semana con un video más.